¿Cómo están, jóvenes? Tengan todos un buen día. En esta oportunidad vamos a abordar el tema acerca de las iras en el niño. Si nos referimos a iras en el niño, nos estamos refiriendo a las infecciones respiratorias agudas más frecuentes que se presentan en el niño. Es importante tener en cuenta esto porque suele complicarse. Los niños son muy susceptibles a las complicaciones que pueden llevar a un cuadro de bronquitis, neumonía e incluso puede causar la muerte del niño. Por eso es muy importante educar a la madre o al padre sobre los síntomas y signos que presenta cada patología, para de esta manera detectar a tiempo y evitar así las complicaciones. Estas infecciones respiratorias es causado por diversos agentes infecciosos. Puede ser virus o pueden ser bacterias. Y son definitivamente más frecuentes en la época de invierno. A las iras lo denominamos como padecimientos infecciosos e inflamatorios de las vías respiratorias, causados por virus, bacterias o agentes atípicos, con evolución menor a 15 días y que en ocasiones se complican. La etiología, si nos referimos a la etiología, es decir, la causa, el 80 al 90% de los cuadros de ira son de etiología viral. Los grupos más importantes corresponden al rinovirus, al coronavirus, adenovirus, influenza, parainfluenza, virus sincicial respiratorio y algunos enterovirus. La etiología bacteriana, de mucho menor frecuencia, está relacionado con algunos cuadros específicos de ira alta, como otitis media, aguda, sinusitis, adenoiditis y faringoamigdalitis. Por lo tanto, a las infecciones respiratorias lo dividimos en dos, en vía superior y en vía inferior, es decir, vía aérea superior y vía aérea inferior. Si nos referimos de la vía aérea superior, abarca las infecciones localizadas a nivel de la cavidad nasal, la faringe, la laringe. Si nos referimos a la vía aérea inferior, abarca todo el área de la tráquea, el bronquio y los pulmones. ¿Qué son las infecciones de las vías respiratorias altas? Son infecciones, como ya anteriormente lo habíamos mencionado, que abarcan zonas específicas del aparato respiratorio, como tenemos acá la cavidad nasal, la faringe y la laringe. Su incidencia aumenta en las épocas de frío, en especial finales de otoño e invierno. Suelen afectar a diversos territorios anatómicos al mismo tiempo. El diagnóstico se va a realizar clínicamente. La edad máxima de la incidencia corresponde al periodo comprendido entre los 2 y 6 años. Contribuye la habitual hipertrofia en grado variable de las amígdalas y de los adenoides en la infancia. Muchos de los cuadros infecciosos van a estar originados por los virus y el tratamiento, pues, un tratamiento sintomático y de control, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de infecciones de vías respiratorias altas, se refiere a infecciones virales, lo más probable, que puede abarcar las fosas nasales, puede abarcar la parte de la laringe y de la faringe. ¿Cómo
¿Cómo se da una infección respiratoria? Se da mediante un mecanismo, y esto se observa a través de las gotitas de flúor, ¿no?, que va a infectar de una persona a otra. En el momento de estornudar, va a dejar varios virus localizados en la otra persona. Entonces, por eso es muy importante cubrirse con el codo o con el antebrazo, cubrirse antes de toser. El mecanismo de contagio, pues, es muy frecuente que se realice de esta manera, y hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? La fiebre, congestión nasal, tos seca, las sibilancias, dificultad para respirar y respiración rápida, coloración de la piel azulada debido a la falta de oxígeno si es que se presenta. Cuando se manifiesta esta infección, se manifiesta después de 4 a 6 días después del contagio en cuanto a la sintomatología. Nuevamente tenemos ahí el cuadro clínico: dolor de cabeza, estornudos y tos, dolor de oído, dolor de garganta, secreción nasal y falta de apetito. Cuando tenemos un problema de vías respiratorias, sea alta o baja, disminuye el apetito, hay dolor de cabeza, dolor de oído, estornudamos, presentamos tos, dolor de garganta y secreción nasal. Nuevamente ahí vemos un esquema de las zonas donde se comprometen las infecciones aéreas altas y bajas, ¿no? Las bajas generalmente se localiza a nivel del bronquiolo, a nivel de los pulmones. ¿Qué pasa si esta infección respiratoria alta se complica? El niño puede entrar a un cuadro de bronquitis aguda, donde la inflamación del árbol tráqueo-bronquial se va a encontrar afectada, que puede ser por virus, por bacterias o por componentes irritantes exógenos, que va a causar la inflamación del árbol tráqueo-bronquial. Si hablamos de la bronquitis aguda, vamos a observar que va a haber secreción exagerada, ¿no?, nasal, va a haber una incapacidad de los cilios y se va a observar obstrucción bronquial, que usualmente cuando el médico hace la exploración de los pulmones va a escuchar ruidos bronquiales, y el paciente constantemente va a presentar tos y dolor torácico, que es lo que le caracteriza a la bronquitis aguda, es el dolor torácico. Si en algún momento una paciente viene con su niño y le refiere que su niño tiene tos, malestar general, secreción nasal, y el niño refiere que le duele el pecho, hay dificultad para respirar, hablamos de un cuadro de bronquitis aguda. De igual manera, como nosotros al evaluar conocemos el cuadro clínico, las pacientes, las mamás en este caso, también deberían conocer los cuadros clínicos para llevar oportunamente a sus niños al consultorio de medicina o al establecimiento más cercano. Ahí tenemos un cuadro del asma, que también es un cuadro de respiración aérea baja, donde va a haber obstrucción, se va a presentar un edema, hipersecreción de la secreción nasal y contracción del músculo liso. Ustedes pueden observar ahí un bronquio normal, en este caso, y cómo se ve un bronquiolo asmático, ¿no? Miren cómo está
inflamado toda esta zona, que va a causar la famosa sibilancia, es decir, sonido del pulmón, lo que suelen decir. Se escucha como si hubiera un silbido a nivel pulmonar, que es denominado sibilancia. Si nosotros escuchamos ese sonido, indica que hay un proceso asmático y que inmediatamente el niño tiene que ser derivado al especialista, porque este bronquio se puede obstruir, va a haber dificultad respiratoria y el niño puede fallecer. Nuevamente ahí tenemos los síntomas: fiebre, tos seca, dificultad para respirar, ¿no? Y el contagio se da a través de las vías respiratorias, a través de las gotitas de flúor de nariz a boca. Otros síntomas también que podemos observar en el niño es la irritabilidad, la disminución del apetito. Muy bien. Esta imagen representa a que nosotros como profesionales de la salud debemos conocer estas patologías. No necesariamente necesitamos ser médicos para conocer estas patologías. ¿Y por qué? Porque en algún momento ustedes se van a ir a trabajar a la zona altoandina y muchas veces nosotros nos quedamos solos en el establecimiento. Y en ese momento van a venir todo tipo de pacientes y nosotros tenemos que solucionar su problema. Probablemente el médico esté de descanso o haya tenido que salir a hacer un trámite documentario, porque ellos generalmente toman la jefatura, y nosotros tenemos que ayudar aplicando la medicina simplificada. En este caso yo he tenido la oportunidad de poder evaluar a niños con bronquitis, con neumonía, cuando hice mi serum. Entonces por eso es importante que ustedes también sepan qué deben hacer en ese momento. Si la infección respiratoria es viral y solo hay secreción nasal, hay un poco de fiebre, malestar general y los pulmones no están comprometidos, la indicación es descanso y antivirales, dieta blanda, ¿sí? Y bajar la fiebre en caso de que se presente. En este caso tenemos el paracetamol, que en niños pequeñitos tenemos en gotas, en niños más grandecitos tenemos en jarabe, y ya en niños a partir de los 8 años viene la presentación o pueden tomar ya tabletas. Pero ¿qué pasa si en esa infección vamos a ver que las amígdalas están aumentadas de tamaño y la faringe está totalmente congestionada? En este caso ya tenemos que administrar antiinflamatorios, ¿no? Dentro de los antiinflamatorios pues tenemos el ibuprofeno, tenemos el naproxeno, que en este caso por ser niños pequeños viene la presentación de jarabe, ¿no? No podemos dar aún todavía pastillas. Las pastillas generalmente lo damos en niño a partir de los 8 años. ¿Qué pasa si el niño está totalmente afónico? Si hay afonía, eso es un cuadro en este caso es un cuadro de laringitis, donde el niño ya va a necesitar otro tipo de inflamatorios más potentes. En ese caso empleamos, por ejemplo, la dexametasona. Ya sea en este caso, la dexametasona también viene en presentación de jarabe, pero si vemos que ya hay una afonía muy intensa, se suele administrar esto vía intramuscular más antibióticos, ¿no? Pero eso va a depender del cuadro de enfermedad. En el caso, por ejemplo, de una bronquitis, ahí sí nosotros ya tenemos que administrar antibióticos, ¿no? Antibióticos generalmente se hace por vía intramuscular. Los antibióticos generalmente que indica el especialista, pues la penicilina, la lincomicina, y actualmente vienen utilizando la ceftriaxona. En un caso de neumonía, definitivamente el tratamiento es con antibióticos, ¿no?
En caso de que ustedes no puedan resolver este caso de una ira, de infecciones, de una infección respiratoria, inmediatamente tienen que comunicar al médico para que el niño sea referido de manera oportuna. Entonces es importante sobre todo que nosotros conozcamos el cuadro clínico y la derivación oportuna del niño. Si nosotros lo podemos manejar dando jarabes o algún tratamiento, lo podemos hacer, pero en caso de que no ya necesite un tratamiento mayor, inmediatamente se debe referir al niño, comunicar al médico, ¿no? Al médico de su puesto de salud, para poder hacer la referencia inmediata de este niño. Es importante la prevención. En salud, si nosotros tuviéramos una cultura preventiva, sería muy bueno para nuestra salud. ¿Por qué? Porque si nosotros recibimos orientación, información de cómo prevenir las enfermedades, nos cuidaríamos un poquito más. Y la forma de cuidar, en este caso, a nuestros niños es mediante una buena alimentación. Hay algunos padres de familia que la lechera les coloca pura comida procesada y eso es una alimentación. Y luego pues el niño termina enfermándose porque su sistema inmunológico no está muy elevado para poder enfrentar estas enfermedades. Entonces es importante tener una buena alimentación. Es importante también que el niño reciba sus chequeos médicos, sus controles médicos y por supuesto que tenga todas sus vacunas. La vacunación en el niño bajo el esquema debe darse. Se debe ir al establecimiento de salud más cercano, hablar con el personal de enfermería, que es la persona encargada de las vacunaciones, y ir en las fechas que el personal de enfermería indica, para así que el niño esté protegida de las formas más graves de las enfermedades. O sea, la vacuna previene las formas más graves de las enfermedades. De que te vas a enfermar, en algún momento te vas a enfermar, pero tu sistema inmunológico va a enfrentar esas enfermedades, y si tú tienes todo tu esquema de vacunación, te va a ayudar mucho al niño, ¿no? Entonces es importante educar a la madre y al padre de familia que sus niños deben recibir una buena alimentación, siguiendo en este caso la pirámide nutricional, ¿no? Para que estos niños estén bien nutridos, y de esa manera vamos a evitar que el niño, cuando haga una infección, se le complique. Bien, jóvenes, entonces debemos recordar que las iras se clasifican en altas y bajas, y los agentes etiológicos más frecuentes son los virus, pero también tenemos a las bacterias. Es importante evitar que las iras se compliquen, que lleguen a ser unas iras bajas, porque esto va a conllevar a que el niño haga un cuadro de bronquitis, un cuadro de neumonía. Y en niños pequeños, los cuadros de neumonías pues va a conllevar a la muerte. ¿Cuándo sabemos que el niño presenta un cuadro de neumonía? Cuando el niño presenta aleteo nasal, retracción intercostal, dificultad para respirar. El niño está totalmente inapetente. Entonces inmediatamente debemos llevar al pediatra. Es importante también recordar que debemos, en caso de niños pequeños, debemos tener dos pediatras. Un pediatra que puede ser del Ministerio de Salud o de Salud, y otro pediatra particular. ¿Qué pasa si el niño presenta tos persistente y se queja que le duele su pecho? Eso indica que tiene una bronquitis. Entonces, de igual manera, inmediatamente tenemos que llevarlo
a que sea evaluado por el personal médico, en este caso el pediatra. Pero si el niño tiene el catarro, y el catarro, la secreción nasal es transparente, hay un poquito de tos, malestar general, y no vemos o no escuchamos al niño que se queja de que le duele su pechito y que no hay reacción intercostal, generalmente es un proceso viral que lo solucionamos con antigripales, lo solucionamos también con medicamentos para bajar la fiebre, que también puede ser por medios físicos, y reposo, dieta blanda, ¿sí? Abrigo, para evitar que esto se le complique en el niño, y por supuesto también llevarlo a la evaluación con su pediatra. Es importante el control médico, es importante la vacunación, seguir el esquema de vacunación que indica el personal de enfermería, y una buena alimentación es fundamental para que el niño tenga las suficientes defensas de enfrentar a los diferentes gérmenes que puede adquirir durante su vida cotidiana. Una alimentación balanceada. De preferencia debemos evitar en los primeros años la comida procesada, aunque algunos padres de familia en el jardín les manda en la lonchera comida procesada, y eso no se debe dar, ¿no? Evitar la gaseosa de manera muy frecuente, y si es posible evitar al 100% la gaseosa, porque la gaseosa puede descalcificar los huesos y también produce insuficiencia renal. Entonces, a tener en cuenta eso, jóvenes, y a informar a todos los padres de familia cuán importante es la prevención a través de una buena alimentación, los controles médicos que debe recibir el niño, llevándolo al pediatra, y también siguiendo el esquema de vacunación. Muchísimas gracias por su atención.